Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a tocar el tema 1.3, que se refiere a soldadura por puntos. Esto haciendo un poquito de referencia sobre este tema que ya habíamos tocado en otras instancias. Pues bien, vamos a dar lectura a esto. La soldadura por resistencia se trata de un proceso termoeléctrico en el que se genera calor mediante el paso de una corriente eléctrica en la zona de la unión de las partes que se quieren unir, ¿verdad? Controlando obviamente la presión y bajo una presión controlada. Aquí tienen la imagen del lado izquierdo, el esquema sobre el proceso de soldadura por puntos. Ahí tenemos lo que son las chapas, luego tenemos el electrodo, tenemos el apoyo, tenemos la presión o compresión y tenemos el generador de corriente, ¿verdad? Al centro ustedes van a identificar una parte sombreada que le he llamado lenteja. En la lenteja ahí se forma lo que es la fusión de ambas chapas. En ese momento pues ya estamos teniendo una unión de metal por fusión. Y haciendo un poquito de historia, desde que iniciamos en el primer curso de pailería, veíamos nosotros la unión de chapas por medio de remaches. Remaches en estado de, con una temperatura más o menos en estado de plasticidad. Y primero pues, teníamos la perforación de ambas chapas, obviamente que deban coincidir sus perforaciones. Colocamos el remache, empezamos a martillar o remachar. Luego, pues ahí viene la conformación del remache, ¿verdad? Repito, sigue estando en estado de plasticidad. Y finalmente, pues ahí tenemos lo que es el resultado. Pues este es el antecedente, la soldadura por puntos. Repito, este tema igual ya lo habíamos tocado anteriormente en otra clase. Ahora, para este caso, tenemos algunos parámetros que tenemos que regular. En primera instancia tenemos la intensidad de la corriente con el tiempo de soldadura, la capacidad de la resistencia eléctrica, la presión de apriete y la geometría de los electrodos. Aquí la geometría de los electrodos es muy importante porque de acuerdo al diámetro que vayamos a tener del electrodo, vamos a tener dos tantos más de lo que es la lenteja, que viene siendo la fusión, igual lo que es la soldadura. Entonces, estos electrodos, obviamente, pues tenemos que considerar la geometría de estos electrodos, pero aquí hago un pequeño paréntesis, que la forma de estos electrodos tiene que ser de una punta redondeada o completamente plana, eh, con una situación a espejo. Quiere decir que los dos tienen que ser exactamente igual para que no vaya a haber alguna dificultad a la hora que vayamos a hacer la soldadura. Y eso lo vamos a ver en la siguiente presentación. Bien, entonces esto simplemente es para abrir el antecedente del tema que vamos a tocar en esta ocasión, que es la soldadura por puntos, tanto en el proceso MIG como en el proceso TIC. Bien, pasamos al siguiente. Aquí vamos a ver las fases de la soldadura por puntos o soldadura por resistencia. Tenemos 5 pasos. Ya haber ajustado anteriormente los parámetros, ¿verdad? Entonces, en la fase número 1, pues es la colocación de las chapas. Obviamente, pues vamos a tener que estar alineadas donde queremos hacer la unión, ¿verdad? Desde allí inicia el proceso de soldadura por resistencia, que lo único que vamos a hacer nada más es un punto, y ese punto lo llamamos, si ustedes recuerdan, como, efectivamente, como lenteja, que era la parte sombreada, que lo vamos a ver ahorita aquí en la fase 4, cuando ya está generada la fusión. Bien, pasemos a la fase número 2, que sigue considerándose el tiempo de presión.
o la carrera de los electrodos. Estos electrodos, recuerden que son de cobre, es un cobre muy especial que tiene una resistencia muy alta a la deformación por la temperatura. De ahí viene lo que es la fase 3. Aquí ya tenemos la corriente en el cual está pasando ya por los electrodos y a su vez igual por las piezas, solamente por la huella que dejan los electrodos. Entonces ese tiempo de soldadura no es muy largo, o sea, estamos hablando prácticamente de 1, 2, 3 segundos o hasta un poquito menos, considerando el espesor de las chapas. Aquí este proceso es preferentemente para chapas de un espesor muy delgado, estamos hablando bajo de 1 milímetro, 1, 2, 3, 4 milímetros, un poquito más arriba, pero aquí depende ya también de la capacidad del equipo o la soldadora, ¿verdad? Entonces, entre mayor espesor tengamos de las chapas, obviamente vamos a requerir una capacidad del equipo mucho mayor. Bien, pasemos entonces a la parte o fase 4, donde tenemos el tiempo de forja. Forja se refiere a que ya tenemos una presión, ya tenemos una corriente eléctrica que nos va a generar una alta temperatura que nos va a llevar el material a un estado de plasticidad, no de fusión, porque fusión pues ya estamos hablando de arriba de los 1000 grados, ¿ya? Aquí estamos hablando del estado de plasticidad un poquito abajo de los 800-900 grados, dependiendo de la calidad del material. Aquí podemos soldar acero bajo en carbón, podemos soldar cobre, aluminio, pero principalmente pues deben ser materiales de alguna manera, si se puede, virgen, que no vayan a estar contaminados con óxido y o otros elementos, en este caso por ejemplo la pintura, para que podamos tener un rendimiento muy efectivo. Luego nos vamos a la fase 5, que es la final, que es el tiempo de enfriamiento o de separación de los electrodos. Aquí las temperaturas pues sí se elevan alrededor de 700-800 grados centígrados, pero por un par de segundos. Quiere decir que entonces la chapa pues no vamos a tener una gran deformación plástica, ¿verdad? ¿Ok? Luego nos centramos en el recuadro que está en la parte del centro, que dice efectos en los materiales, o en este caso son los defectos que vamos a encontrar cuando no tenemos el cuidado suficiente para realizar este proceso. Por ahí lo vamos a encontrar con la deformación plástica, no tanto del material base, que en este caso la chapa, sino que en algunas ocasiones lo vamos a encontrar en los electrodos, ¿verdad? Acuérdense que esos electrodos son de cobre, un cobre con una aleación muy alta. Si no ajustamos los parámetros que vimos anteriormente, vamos a tener un exceso de presión, obviamente de la columna, y pues vamos a tener esa deformación en los electrodos y en algunas ocasiones también en el material base. Luego vamos a tener una deformación plástica, seguimos aquí mismo, que esta deformación puede generar fisuras internas y grietas. Estas no necesariamente tienen que ser internas, en muchas ocasiones son defectos expuestos. Quiere decir que a simple vista lo podemos estar identificando. Que vamos a tener ahí de parámetros mal controlados, pues van a ser la presión, el tiempo de soldadura o principalmente por ahí está el tiempo de forja, ¿verdad? Ahí es donde vamos a encontrar esos defectos. Y podemos encontrar también por ahí ya en el proceso de soldadura pues algunos problemas que estamos hablando de propiedades corrosivas.
Quiere decir que si yo voy a soldar un material de acero inoxidable principalmente, pues vamos a encontrar de que vamos a decapar la película tan pequeña que existe del acero inoxidable y pues a la intemperie o climas extremos podemos tener oxidación después de un X tiempo, ¿verdad? Y esa oxidación ya no tiene vuelta, ¿no? O sea, va a continuar y se va a degradar el material. Entonces, pues sí es muy importante controlar esos parámetros. Esos parámetros, pues vamos, de alguna manera no nos tocan ver en ese momento hacer los cálculos, ¿verdad? De que van relacionados con el diámetro, con el espesor, con la intensidad de la corriente y con la presión y principalmente el tiempo de soldador o el tiempo de forja. Entonces, pues eso ya cuando estemos realmente en práctica, pues ahí vamos a encontrar ya que podemos hacer esos cálculos, ¿verdad? Pero no vamos a tener ahorita en este momento, vamos a continuar. Bien, pasemos a la siguiente. Pues aquí está realmente lo que es el proceso, ¿no? Esto ya lo habíamos visto un poquito antes en otras presentaciones y pues tenemos la solda por arco pulsado. Aquí el arco pulsado lo podemos encontrar desde el proceso TIC hasta el proceso de microalambre. Ya aquí desaparece lo que es el proceso por resistencia. Entonces, 1000 pulsados es un método de transferencia sin contacto entre el tungsteno con el material base. Esto significa que el alambre, en este caso por el proceso de microalambre, pues nunca va a tocar el material base. Simple y sencillamente, pues ahí tenemos una corriente eléctrica que va a estar en un flujo constante y aquí lo que se refiere que es el tiempo cuando en la figura en la parte de arriba tenemos una escala donde tenemos el tiempo de corriente, después ahí nos vamos a encontrar un pico que es la temperatura en este caso o el amperaje alto es cuando realmente se genera ese arco eléctrico. Recuerden, el arco eléctrico se forma desde el material base hacia el material de aporte y o viceversa, dependiendo si es polaridad directa o polaridad inversa. Eso pues también ya no me detengo, aquí ustedes ya lo saben perfectamente bien. Entonces, con el simple hecho de tener una altura, el que le llamamos, si recuerdan, si me ayudan por favor, la altura del material base a la punta del material de aporte. ¿Cómo se llama? Efectivamente, es el stick out, que es la distancia que tenemos en esa separación, y la vamos a tener aproximadamente de acuerdo al diámetro, de acuerdo al amperaje, de acuerdo al espesor, son otros parámetros, ¿verdad? Pero si por ahí vamos a tener alrededor de 1, 2, 3 milímetros dependiendo del diámetro. Si yo tengo 0.9 de milímetro, pues esa realmente va a ser nuestra altura promedio para tener un excelente arco. Entonces, pues en el gráfico de la parte de arriba, pues nos dicen los picos o el alza de amperaje, que es cuando se funde la punta del material de aporte y cae una gota. Y esa gota pues viene en estado de fusión. Estamos hablando alrededor de 1100 grados centígrados. Cuando toca el material base, pues obviamente ahí tenemos una fusión, una concentración del material de aporte con el material base. Y vamos a empezar a tener ahí esa soldadura, repito, es por puntos. No estamos hablando de cordones de diámetros como los que normalmente manejamos. Esta soldadura es un poquito más detallada para precisamente para reparaciones.
reparaciones automotrices, o en la industria automotriz es donde más la vamos a encontrar. Ok, pasamos a la siguiente. Aquí tenemos ya unas variantes sobre el proceso TIC y MIC. Aquí en este caso pues estamos hablando de soldadura por resistencia. En la imagen del lado izquierdo inferior tenemos que soldadura por resistencia o soldadura por puntos, ¿ya? En este caso es para el proceso, si me ayudan, proceso de microalambre, proceso MIC. Soldadura por puntos o por resistencia, pues la tenemos del lado izquierdo. Es en la unión entre dos piezas, específicamente la unión a tope. Es donde se usa. Sí o sí es el mayor rendimiento que vamos a encontrar. No así para una soldadura de traslape. Ahí no aplica este proceso. Bien, para una soldadura tipo de traslape, vamos a ver la figura del lado derecho, donde tenemos el proceso MIG, en el cual la característica de esto es que una pieza, la parte inferior está sin perforación, y la parte superior está está con perforación. Obviamente pues ya están alineadas, ya sabemos que esa es la posición que debemos de poner, y en este caso vamos a encontrar algo un poquito diferente de lo que conocemos. ¿Qué es lo que ustedes alcanzan a ver en esta imagen? Pues bien, es la tobera, ¿verdad? Esta tobera da cuenta que tiene una especie de entalles, como si fueran dos patitas, para que el flujo que tengamos de gas no se concentre en la perforación y podamos hacer una perfecta fusión. Aquí ustedes me recordarán, dice, bueno, es que si es muy importante la inclinación, ¿se acuerdan? 10-15 grados. En este caso, pues no los tenemos prácticamente a 90 grados, sin ninguna inclinación. El flujo laminar, recuerden que si lo tengo más de esos grados que de inclinación, pues se pierde. Y si se pierde, pues vamos a encontrar soldadura contaminada. Pero en este caso, si tenemos el flujo laminar en una perforación, pues lo que vamos a encontrar es un efecto de... Si me ayudan nuevamente para continuar con esto. Efecto de flujo laminar, un exceso. Entonces vamos a tener una turbulencia y pues vamos a tener, resulta que como sopladora de soldadura, que en el cual va a haber falta de fusión y vamos a tener cavidades, y la unión, en este caso que es la P, pues nunca va a poder ser. Podrá estar en un diámetro perdón, en un ángulo de 360 grados, lo que es una circunferencia, pues va a haber algunos puntos que efectivamente no vamos a tener esta fusión, esta soldadura. Entonces, pues no va a tener la resistencia, ¿verdad? Y lo que hacemos es que pues vamos a tener que regular los parámetros. Luego nos vamos a la parte del lado izquierdo, en la parte de arriba, que vamos a repetir es lo mismo, ¿verdad? Que es la soldadura por tapón. En este caso una chapa que es lisa y otra que tiene la perforación. Y esto principalmente, como repito, es en el sistema o en el proceso de automotriz. Ahí es donde lo vamos a encontrar. ¿Ok? Esto en la práctica, la verdad que nos ayuda mucho a mantener nuestra técnica de soldeo. Aquí sí, si tenemos una deficiencia en cualquiera de las técnicas, pues ahí vamos a encontrar dificultades para soldar. Bien, entonces haciendo un pequeño recuento, tenemos ya, empezamos a ver las variantes. Esta variante obviamente pues es el punteo por resistencia en uniones a tope.
y soldadura por tapón la vamos a encontrar en uniones de traslape o de canto, también las podemos encontrar, y principalmente en el sector automotriz lo vamos a encontrar. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí la traducción, si me lo permiten, está un poquito tendenciosa. Quiere decir que textualmente, pues el significado de este método Crazy Welding no es literalmente como dice, ¿verdad? Sino que son variantes que existen ya en otros niveles de proceso y con otro tipo de máquina, pero para nosotros las máquinas son exactamente las mismas. Entonces ellos están haciendo variaciones en el cual recordarán los procesos de soldadura en el proceso de microalambre, ¿verdad? Uno es por arco pulsado, que es el que estamos viendo aquí nosotros, y significa que nuestro equipo pues tiene un tiempo de amperaje o temperatura bajo. Después viene el pico superior, que es cuando se hace la fusión del material. Después baja, hay un espacio de tiempo de espera y vuelve a subir esto. Esto estamos hablando prácticamente de décimas de segundo, y lo vamos a ver por ahí. Por el momento lo vamos a ver solamente en videos tutoriales, que por ahí les estoy enviando algunos de ellos para que ustedes los puedan identificar. Entonces aquí el arco pulsado específicamente no lleva alta frecuencia. Recuerden, alta frecuencia significa que yo no necesariamente debo de tocar mi tungsteno o material de aporte de microalambre, el material base. Aquí simple y sencillamente lo que hacemos es que tocamos y levantamos inmediatamente, pero es inmediatamente, o sea, prácticamente, si me lo permiten, es como que nada más le enseñamos el tungsteno, porque si lo dejamos más tiempo, obviamente, por lo que vamos a tener es contaminación. Vamos a tener incrustaciones de tungsteno en el material de aporte y pues esa soldadura simplemente es un desecho. Entonces es como si tocamos, levantamos a una altura prácticamente de la mitad del diámetro del tungsteno. Si tenemos, ¿qué será? El diámetro de un octavo, que es el que nosotros manejamos. La mitad del diámetro, obviamente, estamos hablando que sería entre un 16. Menos de un 16 sería un 32. Y así sucesivamente. Entonces la mitad, recuerden, la mitad del diámetro del tungsteno es la altura que vamos a tener entre el tungsteno y material de aporte, solamente para tocar y levantar, tocar y levantar. A la hora que yo toco, en ese momento se hace el arco eléctrico, pero como yo lo levanto, entonces el arco eléctrico no genera mayor resistencia, en este caso mayor amperaje, y se hace la fusión inmediatamente, y pues también lo vamos a conocer ahí como soldadura en frío. Soldadura en frío significa que pues la temperatura pues no llega a elevarse a la altura pues de 600-700 grados en material base, que es cuando se genera esta temperatura. Yo puedo hacer el punteo o la soldadura, inmediatamente puedo tocar el material con las manos o con los dedos. Ok, soldadura en frío. Aquí estos métodos lo está presentando, y no es de ahorita, ya tiene varios años, pues otros países, en este caso por ahí país de Japón,
los coreanos, por ahí ellos están utilizando esto allá. Pero aquí en México, esto, repito, ya tenemos muchos años haciendo, solamente que se llevaba hasta un proceso de soldadura de piezas sumamente muy pequeñas. Estamos hablando prácticamente de joyería. En joyería ya se tiene muchos años haciendo este proceso, pero ahora se está retomando un segundo paso que ya lo están metiendo a la industria, porque pues la ventaja que ellos ven ahí es la siguiente, que el material que estamos soldando, porque ahora ya son chapas sumamente mucho más delgadas o de materiales compuestos que no deben de recibir altas temperaturas. ¿Para qué? Para que no exista deformación plástica. Entonces, ustedes por ahí ya han checado que la lámina o las piezas de la carrocería de nuestros autos, pues obviamente son prácticamente parecen de papel, ¿verdad? Sumamente muy delgadas, entonces imagínense para soldarlas, pues ahí vamos a encontrar dificultades, no así con este proceso. Por eso si alguno de ustedes se inclina por este método, pues el campo de acción es altísimo. Pueden encontrar fuentes de empleo desde la industria automotriz hasta talleres de reparación. Y estamos hablando de talleres de reparación de autos prácticamente de lujo. Y si son autos de lujo, pues yo voy a hacer una reparación pequeña, una fisura X de par de milímetros con el debido cuidado, y pues eso va a equivaler la retribución económica a más o menos 2 o 3 semanas lo que gana cualquier persona o compañero de soldadura en un taller. Entonces imagina la magnitud de lo que existe por aquí. Bien, pasemos a la siguiente. Son variantes de soldadura, ¿verdad? Repito, esto se usa mucho en los talleres de joyería. Y talleres de joyería, pues obviamente no están muy expuestos al público, ¿verdad? Por obvias razones. Pero ahí lo pueden utilizar, lo usan ellos. Entonces aquí ya nosotros lo vamos a encontrar con material de aporte y sin material de aporte. Si ustedes ven en la parte de arriba, pues ya tenemos ahí las lentejas o las crestas del cordón, en el cual nosotros estamos tocando el material base y acercamos un poquito lo que es el material de aporte, y vamos a tener una excelente soldadura, en este caso cordón, ¿verdad? Y en el lado derecho pues vamos a tener ahí costura. Si me dicen este proceso o esta técnica de soldeo, que también para ustedes ya es muy conocido, me dicen cómo se llama. Bien, les ayudo. ¿De amadillado o de costura? Efectivamente, es de costura, ¿verdad? Quiere decir que no necesariamente tengo que soldar o realizar un cordón al 100%. Con que vaya yo engrapando, que yo les decía en aquel entonces, es engrapar el material, pues vamos a encontrar este tipo de técnica de costura. Luego, la parte inferior del lado izquierdo, vamos a encontrar lo que tenemos ahí, unos perfiles o ángulos, uniones que están en ángulo en la esquina, donde vamos a hacer una soldadura sumamente muy específica, o muy, ¿cómo les diré? Muy detallada, sin que exista un exceso de material.
Entonces son para piezas, pues vamos, no muy robustas. La resistencia es la misma, no se preocupe, no se va a romper, pero si la soldadura pues es muy cómoda. En este caso no son cordones tan grandes. Y aquí no se van a preocupar que si el cordón o el filete le sale grande, o van a encontrar otros defectos. Aquí o lo hacen bien o vamos a tener perforaciones. Se fijan en la imagen del lado izquierdo inferior, por ahí encontramos detrás de la busa, estamos encontrando de que por ahí ya hubo exceso de fusión y ahí se van a tener que regresar a recuperar, pero ya va a ser con material de aporte. Ok, entonces ten mucho cuidado. Vamos a la siguiente presentación. Aquí tenemos una variante. Si me lo permiten, también es un poquito exótica la forma en que vamos a soldar. Obviamente, pues esto, se los digo, no lo vamos a ver eh, en nuestras prácticas, porque pues esto ya sale un poquito de lo normal y ya cae un poquito en el choteo de lo que la soldadura del proceso TIC. Aquí lo que hicieron ellos en la parte superior derecha, un tungsteno, pues cortaron y doblaron y pusieron una punta a cada lado, que son 3 partes, pues se llama tridente. Entonces esta soldadura yo puedo soldar en el proceso TIC con los materiales de aporte. Vamos a soldar con una punta o con otra o con otra. ¿Por qué tenemos 3 aquí? Bueno, pues aquí la persona quien lo ideó, porque no es ninguna norma ni es una técnica, son personas que pues se dedican tanto tienen tanta experiencia que ya les llega a tener tiempo de hacer varias variantes, ¿verdad? Entonces, si yo contamino o se me termina el filo o me lo termino o contamino el material base con material de aporte, que lo que se hace, pues se desafila, ¿verdad? Se hace una bola en la parte de la punta y pues tengo que parar el proceso. Entonces aquí esta persona pues no para el proceso y usa la siguiente punta. Si se desafila, vuelve a usar la misma punta. Hablamos para soldadura por puntos. Cordones obviamente, pero pues obviamente vienen siendo por puntos, ¿verdad? Y finalmente pues por ahí les estoy nuevamente enviándoles una lista de videos sugeridos que van a encontrar ustedes ¿qué les diré? En la parte de internet, en la página de YouTube, y van a encontrar varios videos tutoriales referente a esto. Estos videos los van a encontrar de acuerdo a la lista, pero aparte pues yo les doy otra observación donde ustedes pueden introducirse un poquito más a este proceso que es Crazy Welding, que es una página donde van a encontrar todos estos videos. Obviamente pues no están en español, ¿verdad? Parece que por ahí es el idioma japonés y algunos por ahí muy raros en idioma inglés. Pero igual lo que nos sirve a nosotros es prácticamente identificar de una forma visual cómo estamos identificando esa técnica y la vamos a llevar nosotros en nuestro taller por el proceso de microalambre o proceso de arco pulsado, que viene siendo lo mismo. Bien, pues hasta aquí terminamos por el día de hoy. No sin antes recordarles que cualquier duda o aclaración o que podamos ampliar alguna
de las presentaciones que tenemos ahí, lo vamos a hacer con mucho gusto. Ya sabe que lo estamos haciendo nos estamos comunicando por WhatsApp, mensaje o por videollamada o por nuestros correos electrónicos. Entonces les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Gracias.